quiero compartirles que la iglesia es de Cristo, querido. La iglesia es de Cristo. A veces el pastor no me está diciendo nada nuevo. Pero vamos a ver que la iglesia a veces la ha tomado gente que no es de Cristo. ¿Sí? ¿Me asustaste? ¿No lo había visto? ¿Te vi de repente? Casi me persigno. ¿Ya? Entonces, nosotros, el texto está ahí en el libro de Hebreos 10, 24, 25. Yo sé que este texto lo hemos usado muchas veces para que los hermanos se congreguen, pero vamos a ver el trasfondo. ¿Por qué el libro de Hebreos? Bueno, Hebreos no tiene autor. Algunos dicen que es el apóstol San Pablo, por su forma de escribir, pero la verdad que el libro de Hebreos es más que una carta, es un sermón hacia la iglesia. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Ya? Está ahí en el libro de Hebreos, dice la traducción en lenguaje actual, dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como lo hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún, cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Oremos. Padre, te voy a dar gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en este día, Señor, quisimos dar gracias porque, Señor, hasta aquí Ebenecer, Señor, tú has estado con nosotros. La iglesia este año sin duda ha sido desafiada. Yo he sido desafiado. Los líderes han sido desafiados, Señor. Pero tú hasta aquí has sido bueno con nosotros, Señor. Y por eso hoy día te alabamos y te bendecimos, Señor. Este día simbólico también para la iglesia evangélica, donde tu fidelidad ha permanecido a través de los tiempos. Y aunque la iglesia ha errado muchas veces, Señor, tú siempre tienes un pequeño remanente, Señor. Y nosotros celebramos hoy día el Día de la Reforma, pero más que nada, Señor, celebramos en que, Señor, tu Espíritu sigue obrando y actuando en tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, este texto siempre lo usamos, ¿no es cierto?, para decir hermano, congrese, pero quiero enfocarnos un poquito en lo que está antes y después de este consejo. Dice: tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Está hablando aquí de la iglesia, de la iglesia. No dejemos de reunirnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el apóstol dice, o si es que Pablo, por qué no dejen de reunirse? Al contrario, dice, porque si tú no te animas, si tú no te congregas, no podrás animarte unos con otros para seguir luchando por la palabra. Así que algunos dudamos en comprometernos, querido hermano, a desarrollar un crecimiento que requiera responsabilidad o relación con otros, porque creemos que el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. Creemos que mi vida no le importa a nadie, sino es una relación solamente vertical con Dios. Pero no es así, querido hermano, porque mi relación con Dios también es horizontal, porque afecta mi vida y comunión con el pueblo de Dios. Yo sé que muchas veces hemos hablado de la eclesiología de la iglesia, por qué la iglesia hace, por qué hacemos esto. Hoy día donde hay tanta gente que habla y dice que no importa la iglesia, que de hecho algunos dicen, no nos llamamos iglesia, nos llamamos grupo, nos llamamos célula, porque la iglesia es obsoleta. Pero la iglesia es de Cristo, querido hermano. Si es el problema, algunos están en contra de lo que Cristo estableció. Ese es el problema. Y creemos que la vida en comunidad no es importante porque mi desarrollo espiritual, mi comunión con Dios es algo solamente íntimo. Pero eso es una parte. Esto, querido hermano, es una desviación de la verdad. El individualismo nos ha influenciado incluso sobre la formación espiritual. Son los egocentristas centrados en nosotros mismos,
sin ninguna referencia a nuestra relación con otros cristianos. Cuando tú no vienes a la iglesia, dices, no, pero si nadie se va a dar cuenta, yo los tengo a todos identificados. Y hoy día he notado varios líderes que no vinieron. Tirón de oreja para los líderes, ¿eh? Pues los hermanos me pueden faltar, pero los líderes de la iglesia no pueden ser. Porque tenemos que ser ejemplo en todo. Cierre paréntesis, ya se me quitó el enojo. ¿Ya? Entonces, querido hermano, esto es completamente antibíblico e ignora gran parte del Nuevo Testamento. Los cristianos necesitamos relaciones personales, pero también interpersonales para crecer. No crecemos aislados de los demás. Nos desarrollamos en el contexto, escúchenme bien, del compañerismo cristiano. Usted, si tiene un mejor amigo allá afuera, no digo que sea malo, pero hay algo que no está funcionando bien, porque usted tiene que también tener amigos en la iglesia. ¿Me entiende? No digo con esto. Si usted tiene un amigo por año y todo, no, el pastor me dijo que porque no eres cristiano. No, pero tienes que tener en cuenta que si tú tienes esa relación con una persona afuera, con mayor razón la tienes que tener en la iglesia del Señor. ¿Ya? Entonces, querido hermano, quiero que ya ustedes saben que hemos definido esto, pero lo quiero compartir nuevamente. Quiero la definición de la iglesia. Y la palabra iglesia, querido hermano, tiene tres contextos que son sumamente importantes y que quiero desarrollar con ustedes. El número 3 en la Biblia tiene una relevancia importante, ¿no es cierto? El 3, ¿no es cierto? La Trinidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo divino. Bueno, la iglesia también tiene tres labores que desarrollar mientras esté su ministerio aquí en la tierra. Tres, en las cuales quiero ir hablando un poquito con ustedes. La primera, querido hermano, es que la palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia. Este término puede significar cualquier asamblea o congregación, no necesariamente en el ámbito religioso, pero Jesús la usó. Cuando dice Pedro, en esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando habla de iglesia está usando un término común para la gente que era una congregación, ¿no es cierto? No necesariamente en el ámbito religioso. Ray, un teólogo, afirma que la palabra iglesia se usaba en un contexto político, no haciendo referencia a personas, sino a una reunión. En otras palabras, a las personas no se le consideraba una iglesia cuando no estaban formalmente reunidos. La iglesia, el concepto de acá de iglesia es personas que están reunidas. ¿Ya? Hoy día sabemos que el término ha cambiado y iglesia siempre se refiere al ámbito religioso, pero en la antigüedad era solamente gente reunida. Y Jesús le dijo, cuando ustedes se reúnan, ahí me edificaré. ¿No es cierto? Él usa el término iglesia, un término muy común de esa época. Entonces, querido hermano, como les dije, no se le consideraba a alguien iglesia cuando no estaba formalmente reunida. Cuando nosotros decimos, hermano, la iglesia somos todo, pero tú vienes de cuando en vez y de vez en cuando, no eres iglesia. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Muy fuerte? Tú eres como había muchos simpatizantes, mucha gente que seguía a Jesús, pero no eras parte de la iglesia. Porque la iglesia solamente, la palabra eclesía se da en el conjunto de los que se reúnen. ¿Ya? No los que están juntos, sino los que están reunidos, que es diferente, que se conocen, que hay una interacción. ¿Ya? Pero también hay otro término en el Nuevo Testamento que quiero desarrollar con ustedes, que es el término, no sé si se nota ahí, ¿no se nota? Sunajoje, que significa llegar juntos o estar reunidos juntos. Este término se escucha muy pocas veces en la palabra de Dios, pero me llama mucho la atención cuando dice llegar juntos. Queridos hermanos, tenemos que llegar juntos. Tenemos que empezar, el que empezó la buena obra en Dios,
en nosotros va a ser fiel al completarla. Cuando nosotros hay hermanos que imparten a la presencia de Dios, decimos, nos sentimos porque ellos fueron parte de nosotros. Y uno dice, yo empecé con ese hermano me discipuló, este hermano acá. Querido hermano, cuando hablamos de iglesia, es algo que se tiene que tomar en serio, es una responsabilidad de llegar juntos o estar reunidos juntos. No es, vuelvo a insistir, no es el concepto de cuando yo quiero o cuando yo pueda, porque hay hermanos, queridos hermanos, que yo siempre les estoy hablando del Señor. Hermanos que me he contactado con ellos, que les mando WhatsApp y siempre me dicen, sí, pastor, si algún día voy a ir. Hermanos y hermanas que fueron iglesia, que fueron una iglesia unidos, queridos hermanos, pero ya se quedaron en el camino. Y la palabra dice llegar juntos, queridos hermanos. Lleguemos, terminemos. Como yo dije una vez, tengo una palabra que no es nada muy agradable, pero me la hice mía cuando recién me convertí a Cristo. Señor, te voy a seguir aunque sea la rastro. No voy a dejar tu pueblo. Te voy a seguir. Entonces, querido hermano, estos 3 puntos tienen que estar. En la iglesia, la definición de iglesia no es solamente iglesia, sino tampoco es sunajojé, sino que hay otra también que me llamó mucho la atención, que es la palabra kirche. Se deriva de la palabra kuriake, que significa lo que pertenece al Señor. Y hay un grado más profundo, querido hermano. Los que pertenecen a Cristo fueron comprados con la sangre de Cristo y son fieles a Él. Los que pertenecen a Cristo son la gente que siempre está en la iglesia, que se congrega, que busca, que es conocida, que es su familia. El otro día veía a una hermana Marcela, decía que era tan hermoso, decía, venir para acá y verle a usted. Y ella un día voy a decir algo, ¿pueden apagar las cámaras? No. Ella me pidió algo y yo lo encontré tan de Dios y yo se lo pongo como ejemplo. Ella me dijo un día, pastor, yo quiero pedirle un favor. Mire, no me borre de la lista de miembros. Yo mando mi carta excusa porque estoy en Valdivia, yo estoy en el grupo WhatsApp, yo todavía no quiero hacer ni idea de que me tengo que cambiar de iglesia. Qué interesante. ¿Somos esa comunidad de amor, de fe y servicio? Entonces, cuando uno ve a esta persona y dice, le pertenece al Señor, acentúan el hecho de que la iglesia es la propiedad de Dios. El hombre, como dicen algunos, todo curiaquén o curiaqué, designa ante todo el lugar donde la iglesia se reunía. Este lugar se consideraba como propiedad del Señor. ¿El Señor está aquí en medio nuestro? Amén. Pero no es una palabra, sino porque Dios habita en medio de su pueblo. Él está y nosotros somos propiedad de Él. La iglesia primitiva consistía en una comunidad que proporcionaba credibilidad total al mensaje y la predicación. Cualquiera podía acercarse y comprobar que el amor, la aceptación, el perdón, la bondad, la humildad, la generosidad, el servicio y la preocupación de los unos por los otros era en realidad algo que solo se conocía por su palabra, sino era un hecho concreto. Ellos amaban a la sociedad de verdad, se entregaban por los demás. Nuestra generación necesita ver a Jesús y nosotros necesitamos sabiduría para darnos a conocer. Hoy día hay iglesias donde la figura es el pastor, son la danza, el ministerio de alabanza, son los líderes, son el poder echar fuera demonios, el votar a las personas. Y la iglesia, querido hermano, es la iglesia de Cristo. No es mi iglesia. Yo, querido hermano, como pastor soy bien crítico de esta gente así. Porque, querido hermano, a mí me ha costado mucho buscar al Señor. Y me ha costado, querido hermano, cuando me desafié el llamado al Señor, yo no estaba en la alianza. Pero con mi esposa estábamos en otra iglesia. Y yo tomé la decisión de salir y volver a la alianza porque era el único lugar donde me daba confianza teológica. Y entré a estudiar al seminario. Pero entré a estudiar al seminario cuando ya tenía un hijo de 11 años.
ya tenía un esposo, una familia, tenía trabajo. Entonces, cuando uno se esfuerza y que venga alguien por el lado y diga tonteras sin estudiar, a mí me dan ganas de con la cruz pegar. ¿Ya? Entonces, usted tiene que cuidar la iglesia es del Señor, pero ustedes sean fieles a esta comunidad. Uno dice, pastor, no nos vayamos a poner en secta. Bueno, ustedes saben que en la iglesia primitiva se le conocía como secta primero. Pero ¿cuál es la diferencia entre una secta y la iglesia del Señor? Es que la secta es hacia adentro y la iglesia es hacia afuera. ¿Ya? MacArthur afirma que la iglesia es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud del pecado. Entonces, cuando Dios te perdona, y al que se le perdona mucho ama, tú tienes que hacer lo que Dios quiere. Y la pregunta que te quiero hacer, querido hermano, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? Si usted ve la palabra de Dios, hay también 3 propósitos importantes. El número 3 tan importante. Los propósitos de la iglesia, querido hermano, el primero es la exaltación a Dios. En la Biblia la palabra exaltar se deriva de los términos hebreos rum y marón, que denotan elevación, altura o superioridad. Rum implica un movimiento ascendente o una posición más alta, mientras que marón se refiere a un plano exaltado, una alta posición social. Dios, el creador de la tierra y de los cielos, en quien subsisten todas las cosas, merece ser exaltado. Cuando nosotros hablamos de exaltación, estamos poniendo en nuestra vida lo que se llama la humillación. Porque si tú no te humillas, no puedes exaltar a Dios. ¿Me entiendes? Para exaltar a Dios, tienes que tener humillación. Hoy día vemos que la gente se exalta a sí misma. Y por eso que la iglesia de pronto está como está, querido hermano, porque exaltamos a todos menos a Dios. Y aquí la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie más que Él. Él es el que merece toda la exaltación. Él es el que realmente murió por nosotros. Dios es el creador de la tierra, de los cielos, en quien subsisten todas las cosas. Merece ser exaltado, pero cuando yo exalto, entonces soy humillado. Cuando, querido hermano, tú resistes a la palabra de Dios, resistes a la iglesia, resistes al pastor, resistes todo lo que te diga, anda a la defensiva, en el fondo el que está siendo exaltado eres tú. Y tienes que ser humillado. Porque aquí, querido hermano, nosotros estamos de paso. Y tenemos que servir al Señor. Entonces, a veces hemos malentendido la exaltación. La exaltación se da cuando hay humillación. Usted dice, yo exalto al Señor, humíllate. Si necesitas, digamos, cambiar ciertas cosas, acércate a un hermano. Habla, dice la Biblia que nosotros debemos considerar a todos como superior a nosotros, para poder exaltar al Señor. La iglesia debe buscar siempre exaltar a Dios en todo momento. Toda actividad que la iglesia realice debe estar dirigida a glorificar a Dios, como lo afirmó Pablo en 1 Corintios 10:31, en Dios habla hoy. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es interesante que el apóstol aquí contrasta cosas muy comunes, como el comer, cosas muy diarias. Dice, háganlo todo para el Señor. O sea, exaltemos en nuestra vida a Cristo. Entonces, lo primero que la iglesia nunca debe olvidar, que la iglesia está para exaltar al pastor, a los hermanos, a Cristo. Amén. Cristo nosotros somos cristocéntricos. Pero cuando usted viene acá, querido hermano, ¿está Cristo en el centro? ¿O usted viene a buscar gloria? ¿O que lo vean? ¿O que digan, oye, el pastor hoy día ni siquiera me saludó? ¿O viene a ser visto, o que le reconozcan? Querido hermano, usted viene a la iglesia para exaltar a Dios.
Por eso que el día domingo, querido hermano, a mí no me gusta que hagan peticiones de oración, se los debo confesar. Lo he explicado, pero algunos hermanos cuando coordinan son medio porfiados. El día domingo es el día del Señor. Usted en la semana tiene toda la semana para pedir al Señor. Usted el día domingo viene a exaltar a Dios, porque Él ha sido bueno con usted. No le robe eso al Señor. Por eso cuando digo el culto lo hacemos todo, bueno, lo hacemos todo, pero exalta a Dios. No venga a pedir oraciones. Bueno, si hay una oración urgente y todo, oraremos, ¿no es cierto? Pero la finalidad del día domingo es que usted viene a exaltar al Señor. Viene a exaltar porque Él ha sido bueno con usted. Y todo lo que haga, dice la Biblia, hágalo todo para la gloria de Dios. Lo segundo que la iglesia tiene que darse es la edificación del creyente. Queridos hermanos, la palabra edificar es la palabra edificar en la Biblia trasciende su significado literal, de construir, estructura física, abarcando un profundo sentido espiritual y moral. Este término se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Simboliza el fortalecimiento de la fe, el carácter y las comunidades. Los versículos que incluyen edificar reflejan la importancia de crecer tanto física como espiritualmente, ofreciendo una visión integral del desarrollo del cristiano dentro de la iglesia. Edificar también, querido hermano, se usa el término hebreo baná, que significa construir, poner crecimiento, edificar, fabricar, hacer, labrar, levantar, entre otras. Querido hermano, usted está en la iglesia para ser edificado, para crecer. Cuando el otro día una hermana decía, doy gracias a Dios porque estoy coordinando y el pastor decía que trabajamos en equipo y yo estoy dispuesto a trabajar. Bueno, hagámoslo, querido hermano, yo doy gracias a Dios, pero dispóngase. Para que el Señor le bendiga, usted tiene que estar. Dice, oye, podríamos usar al hermano Luchito. No, pero Luchito no está. No vino Luchito. Sonó Luchito. Dios lo quería bendecir. Dije Luchito porque no hay ningún Luchito, ¿no? Un hombre así va a ir y se sienta incómodo. Jorge. Choche. ¿Ya? Entonces, querido hermano, tenemos que entender que usted también dentro de la iglesia, usted tiene que crecer. Y el que tiene que sentirlo es usted también, no retroceder. Hay hermanos, le ha pasado que ha visto hermanos que en vez de crecer se decrecen, se ponen más mañosos, alegan por todo, y de pronto le dicen, ¿qué le está pasando? Hermano, nosotros siempre tenemos que crecer, siempre. Y si algo se le olvida, vuélvalo a tomar. La iglesia tiene que proveer esto, por eso que la academia bíblica está, para que crezca. Dicen, no, pero pastor, yo estos temas yo ya me los sé. Sí, pero en la academia bíblica Dios te va a hablar cosas distintas y va a poder crecer con tu hermano. Entonces, querido hermano, la iglesia tiene que proveer crecimiento en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, me gusta aquí que los músicos, yo los admiro porque yo no toco ni el timbre. Pero qué bueno que los hermanos tengan esa habilidad de poder decirle a otros que yo quiero enseñarle a otros. ¿Ya? Porque yo más adelante no voy a poder, a lo mejor apenas voy a poder subir al altar a tocar el teclado. No estoy dando nombre. Entonces tengo que enseñarle a alguien. O ya la artritis con la batería no voy a poder más. No estoy dando nombre. ¿Ya? Pero tenemos que crecer, querido hermano. Tenemos que edificar. Siempre dejar a personas, querido hermano, que puedan hacer y seguir la obra. ¿Sabes? Si hay algo que a mí me fascina, querido hermano, yo siempre lo guardo en mi corazón, creo que una vez se los conté. Es que en la iglesia en la cual yo estuve, si hay algo que me contenta es que dejé líderes. Dejé buenos líderes que están ahora soportando y no tener un pastor. Y ahí se están afirmando en la fe. Pero ¿saben? Eso me conforta porque traté de darle crecimiento. Entonces usted, querido hermano, quiere crecer, siempre va a haber pega, pero usted dispóngase también. Venga, asista. Cuando le digan, hermano, va a coordinar, no empiece con que, yo no sé, no puedo. Hermanos,
usted es llamado para edificar. Nuestro fundamento como comunidad de fe es establecer cada significado de la palabra. ¿Cómo? Siendo un maestro para el otro, llevándolo a reconstruir aquello que creía arruinado. Aquí hermanos que están llegando a nuestra iglesia necesitan crecer. ¿Pero para qué? Para que después ustedes enseñen a los que vienen. Si aquí, querido hermano, cuando uno está adelante no es para enseñorearse, es para llevar adelante la obra de Cristo, ¿no es cierto? Entonces hay otro término que se usa, edificación deriva de la palabra latina edificare, y literalmente significa construir. En el contexto de la Biblia se refiere al proceso de crecimiento espiritual y al fortalecimiento de la comunidad de fe. El concepto de edificación está entrelazado a lo largo del Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas paulinas. Pablo usa el término para describir la edificación de la iglesia, tanto en términos de creyentes como individuales, como el cuerpo colectivo de Cristo. Una de las expresiones más claras de este encuentro está en 1 Tesalonicenses 5:11, donde dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, tal como de hecho lo están haciendo. Edifíquense, crezcan. Aquí la idea de edificar está estrechamente ligada al ánimo, al apoyo, al estar con la persona. Si hay hermanos que les cuesta venir, vaya a verlo. No, es que el pastor tiene que ir a verlo, los diáconos, todos tenemos que ir a verlo. Todos. Cuando un hermano no puede venir, usted tiene que ir. Entonces esa es la segunda labor de la iglesia. La primera dijimos, ¿cuál era? Exaltar a Dios. La iglesia tiene que exaltar a Dios. La iglesia está para edificación de los creyentes. Y la tercera, y yo sé que todos, y al menos tenemos que hacerlo, no es que es la proclamación del Evangelio, querido hermano. La predicación, querido hermano, la iglesia, mire, yo no tengo problema con ningún método, siempre y cuando sea dentro de las normas bíblicas. Pero si queremos trabajar con jóvenes, trabajemos. Si queremos con matrimonio, hagámoslo. Si queremos encuentro de lo que sea, de mujeres, hagámoslo. Querido hermano, pero prediquemos la palabra. Y salgamos. A veces, mira, yo les dije que el 14 tenemos una actividad. Salgamos y prediquemos la palabra. Si quiero que entregar un tratado, si estás pasando un problema, a veces uno piensa que explicarle todas las leyes espirituales. No, acércate a tu vecino, proclama el Evangelio. ¿Hace cuánto que no le predicas a alguien? Uno dice, pastor, es que es tan chico que ya le he predicado a todos. Pero que nadie puede decir eso. ¿Ya? Donde vayas, donde te muevas, en el trabajo, en el supermercado, con tu vecino, en el lugar que sea, la proclamación del Evangelio es tan importante, querido hermano. La palabra principal que se usa en la Biblia con respecto a la predicación es el término griego kerusó, que significa proclamar, así como un heraldo, una palabra que deriva del francés concretamente herautó, que puede traducirse como emisario e incluso como mensajero. Hay que establecer que esta palabra era usada a partir del siglo XII para referirse a los mensajeros de guerra, que eran enviados para dar un comunicado al bando rival, como podía ser, por ejemplo, un ultimátum. O te rindes, o acabaremos. Iba en nombre del rey, iba en nombre y él no se le podía tocar. Podía pasar por entre medio de las dificultades, pero el heraldo no podía ser tocado. Y si el heraldo era muerto, adivina qué es lo que pasaba. El pueblo inmediatamente atacaba. Porque el heraldo era una persona que tenía libre tránsito para ir a donde estaba el enemigo y decirle: te pedimos, o seguimos con la masacre o paramos hasta acá y te rindes. Mira qué interesante. Cuando la palabra de Dios dice que somos heraldos de la fe, tenemos que ir en medio y decirle: tu vida no tiene sentido, va a ser destruida, ríndete a los pies de Cristo.
pero no lo hacemos. Entonces, cuando la iglesia entiende que es un heraldo, es un mensajero, un vocero, por ende es la voz de Dios hablando. En la antigüedad los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas, convocaban a los soberanos en público, en ocasiones también ejecutaban las órdenes, también proclamaban las buenas nuevas del nacimiento de un príncipe. Los heraldos cristianos proclaman las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo. Marcos 1:15, nueva traducción viviente, dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Arrepiéntanse. ¿Quién le tiene que decir a la gente, quizás no con la palabra arrepentirse, pero darse cuenta de que ellos tienen que cambiar su actitud? Somos nosotros, queridos hermanos, en la iglesia. Independiente, queridos hermanos, si esa persona llega o no llega a nuestra iglesia. Porque, queridos hermanos, yo dije la otra vez, hay gente que ha llegado acá a la iglesia y no hemos trabajado nosotros. Han sido otras personas que han predicado y se han congregado y las recibimos. Pero también usted, cuando predique a otras personas, a lo mejor esas personas no van a venir a la iglesia, porque ese no es el fin. El fin es ser heraldos del Señor, predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Y la palabra de Dios dice, como dice en 2 Timoteo 2:4, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La iglesia habita en un mundo caído, querido hermano. Y por esa razón la iglesia debe proclamar el verdadero mensaje del Evangelio en este mundo. No un mensaje diluido, no un mensaje que le convenga a alguno, que las personas que ellos quieran escuchar, sino el verdadero mensaje. Se debe recordar que la iglesia ha recibido el maravilloso mandato de proclamar el Evangelio en todo el mundo. Mateo 28, 18 y 19. Queridos hermanos, termino, ya me alargué, con las palabras de Henry Ward, que decía: la iglesia no es una galería para las exhibiciones de los cristianos eminentes, sino una escuela para la educación de los imperfectos. ¿Somos todos imperfectos, no? ¿Todos nos equivocamos? Todos nos equivocamos. Pero todos debemos crecer. Todos estamos llamados a predicar. Y todos estamos llamados a exaltar